Josué está al fin de su camino terrenal y da un discurso a los príncipes de los israelitas, a la nación con quien él ha estado pasado toda su vida. Es un discurso que nunca será borrado de las páginas de la historia. Es una llamada a una guerra espiritual. Tiene tanto validez hoy por nosotros como tenía para ellos hace miles de años. El mensaje es sencillo. Vive una vida de fe en Dios. Obedece sus mandamientos y huye del pecado. Y acuérdate que Dios es bueno. Estas 3 reglas darán la victoria. Primero, confía en Dios. Medita en cómo Jesús transformó tu vida de un pecador caído en el abismo, en el lodo, sucio, con un corazón manchado de pecado, a un santo glorioso en el reino de Dios. Alguien haciendo un camino hacia la victoria. Este es el Evangelio, que Dios dio su Hijo unigénito para tomar nuestro pecado y hacernos justos. Como resultado de esas buenas noticias, nosotros como cristianos tenemos responsabilidades. Segundo, obedece la ley. Primero, ten fe en Dios. Segundo, obedece a Dios. El hecho que Romanos dice que no estamos bajo la ley, no significa que no hay mandamientos que nosotros necesitamos obedecer. Cristo nos ha librado de la ley. La ley ya no tiene poder para condenarnos, pero la ley todavía existe. Lee las epístolas del Nuevo Testamento y va a leer otra vez y otra vez mandamientos de los apóstoles. Josué, aquí en su discurso, manda a Israel obedecer a Dios. No podemos vivir una vida de desobediencia y esperar heredar la vida eterna. Josué amenaza a Israel con un juicio si ellos dejan a Dios. Desafortunadamente para Israel, estos juicios cayeron sobre ellos. Habiendo rechazado al Mesías, de quien habla el profeta Isaías claramente en capítulo 53 y el salmista en Salmo 22. Obedece a Dios para que estos juicios no caigan sobre su cabeza y las cabezas de sus hijos. Este es el mensaje de Josué a los líderes del pueblo cuando Josué ya va a morir. Ten fe en Dios, obedece a Dios y 3, recuerda lo que Dios ha hecho. Medita en lo que el fiel y verdadero ha hecho para ti. ¿No ha mostrado gran poder en rescatarte del enemigo? ¿No te ha levantado del abismo y te ha puesto en la cima de una montaña? Yo he cambiado el orden de Josué. Yo puse el tercero para el primero, porque fe es lo principal en la vida cristiana. Pero Josué puso recuerda, obedece y tenga fe. Era el orden del general. Leemos sus palabras en Josué capítulo 23. Comenzamos con versículos 1 a 5. Y aconteció muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo viejo y entrado en días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y entrado en días, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones en vuestra presencia. Porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde el sol se pone. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras.
como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Aproximadamente 20 años han pasado desde capítulo 22 y 23, y ahora Josué está al fin de su vida. El capítulo comienza en la misma manera que comienza capítulo 13, diciendo que Josué está lleno de años, y el deber de cada tribu para tomar su porción de la tierra prometida todavía no ha sido cumplido, pero ya tienen años adentro de Canaán. Israel ha disfrutado las bendiciones de Dios en la tierra prometida, y Josué ha tenido tiempo para ver las tentaciones y los problemas que pueden subir cuando él ya no está entre el pueblo. Por eso, él llama a los líderes de Israel. Estas personas incluyen los ancianos, después llamado el Sanedrín, las cabezas de las tribus, los jueces de la ley y los oficiales encargados en esforzar los juicios. Josué llamó a ellos para poner orden en Israel, y sus palabras son fuertes. Josué comienza a decir a los líderes a acordar la fidelidad de Dios. Es como un padre al fin de su vida en la tierra, como David hizo con Salomón, exhortándole para seguir a Dios. Josué dice, acuérdense lo que Dios ha hecho. Josué tenía mucho para acordar. Él estaba en Egipto cuando eran esclavos allá. Él salió de Egipto y vio cómo Dios partió el Mar Rojo con un muro de agua y otro muro de agua allá, y vio cómo Dios les hizo salir de Egipto a la libertad, y después cerró las aguas sobre los egipcios y sus carros y jinetes. Josué cruzó el Mar Rojo con Israel, y Josué estaba en el desierto andando por 40 años. Él vio los milagros de Dios allá, botando maná del cielo, dando los pájaros para comer, dando agua de una roca. Josué vio todo esto. Después Josué vio cómo Dios amontonó las aguas del río Jordán e Israel cruzó al otro lado. Josué era el principal en Israel, el general, quien guiaba a Israel a la victoria contra Jericó, contra Ai, contra las ciudades y pueblos más fuertes dentro de la tierra prometida. Él vio los milagros de Jesús, haciendo parar el sol en pleno camino, botando cosas del cielo, piedras del cielo sobre solamente los enemigos de Israel mientras pelearon. Josué tenía mucho para acordar. Israel también. Ellos vieron estos milagros adentro de la tierra prometida. Ellos vieron cómo Dios amontonó las aguas del río Jordán. Y Josué está diciendo, acuérdense ustedes, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, en dar a ustedes toda esta tierra. Por eso, si ustedes se acuerdan esto, como Dios ha sido fiel, ustedes necesitan ser fieles a Dios. Obedece a Dios, es lo que dice Josué. Leemos versículos 6 y 7, donde dice, esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a derecha ni a izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. No hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Obedece la ley de Dios. Guarda todo lo que está escrito en la ley de Moisés. La razón es por lo que Dios ha hecho para nosotros. Acuérdate lo que hizo y síguele. Esta es la misma razón que Dios dio para obedecerle antes de dar la ley en Éxodo capítulo 20.
Dios salvó a Israel de su esclavitud en Egipto. Dios escuchó sus clamores, vio su sufrimiento y partió el corazón de Dios. Y él dijo, yo me acuerdo el pacto que hice con tu padre Abraham y yo les voy a salvar. Con una mano fuerte, Dios salvó su pueblo, haciendo muchos milagros. En acordar la fidelidad de Dios, Israel querrá ser fieles a Él. Esta es la misma cosa que vemos antes que Dios dio la ley en Éxodo capítulo 20. Como pregunta 43 del Catecismo Menor dice, ¿cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? El prefacio de los 10 mandamientos es, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. De Éxodo capítulo 20, versículo 2. Antes de dar la ley, Dios exhortó a Israel a acordar lo que Él había hecho con ellos y con los egipcios. Es nuestro deber de obedecer a Dios. Hay 3 razones principales para obedecer a Dios. Uno es por el temor. El temor del castigo de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de castigo por el pecado. Hemos leído aquí acerca de Acán y lo que dio y cómo Dios castigó a todo el pueblo por el pecado de un hombre, pero hay muchos ejemplos. Y el temor de Dios es el principio de sabiduría. Las personas que temen ir al infierno, donde hay llanto y crujir de dientes, donde el gusano de ellos no se muere y donde la muerte no termina, es una motivación para obedecer a Dios. Una segunda motivación para obedecer a Dios es para recibir galardones eternos. Dios promete recompensas a sus hijos fieles, que nosotros vamos a llevar nuestras buenas obras adentro de Canaán espiritual, dentro del cielo, y Dios nos va a dar galardones. Entonces, tenemos temor a Dios, tenemos para recibir galardones eternos, pero la motivación más alta para obedecer a Dios es amor a Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3 dicen, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es hipocresía decir que amamos a Dios y no obedecer a Dios. No hacer caso a Él. Su palabra nos dice esto. Si amas a Dios, guardarás los mandamientos de Dios. Si no guardas los mandamientos de Dios, no amas a Dios. Así es la enseñanza de la Biblia. Obediencia verdadera proviene de un corazón nuevo puesto aquí por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Josué también advierte a Israel de una clase específica de desobediencia, dejar a Dios y unir con el mundo. Josué dio el orden de no mezclar con los cananeos. Uno era que el pecado de ellos se había cumplido. La longanimidad de Dios en castigar su pecado terminó después de 400 años largos. El mal olor de sus abominaciones llegó al cielo y Dios usó su pueblo amado para juzgarles. Acuérdense, ¿qué están haciendo estos malvados cananeos adentro de la tierra prometida? ¿Se acuerdan qué están haciendo? Bestialidad, sacrificando a sus propios hijos en los fuegos a Moloch, arrodillado delante de estatuas y adorando a dioses falsos. Terrible las cosas que ellos están haciendo, y Dios les dio cientos de años de arrepentirse y nunca se habían arrepentido, y ahora el castigo duro se cae sobre ellos. Pero también
Dios no quería que su iglesia, que Israel sea corrompido adentro de la tierra prometida. Dios dio la tierra a Israel. Y si los cananeos se quedaron ahí, ellos serían una mala influencia en Israel, haciéndolos virar del camino de verdad. Israel no mató a todos los cananeos, no echó fuera todos los jebuseos y los cananeos de la tierra. Dios juzgó a Israel por su pecado. Después, esto terminó en un fracaso espiritual bien grande. Cuando vemos en los libros de jueces y de los reyes de Israel también adorando a estos dioses falsos. ¿Y cuáles son los 4 juicios terribles de Dios que Él echa sobre pueblos malvados por su pecado? Hambre, pestilencia, la espada y la bestia. Esto es lo que pasó a Israel por su desobediencia. Josué advierte a Israel de no hacer estas cosas. Echa fuera al cananeo para no adorar a sus dioses falsos, para no adorarse delante de estas estatuas e imágenes. Vemos una religión entera haciendo esto todavía hoy en día. Aquí en la calle afuera, ellos alzan las estatuas. Hombres lo cargan con todas las personas con sus velas, adorando a estatuas. Terrible. Y esto es lo que pasó a Israel también. Dios los juzgó. Dios mandó hambre a Israel. Las madres comieron a sus propios hijos. Dios mandó pestilencia sobre Israel. Los viejos y los jóvenes y pequeños iguales se murieron. Dios mandó espada a Israel. No podían vivir en paz. Estaban bajo amenaza de estos cananeos malvados, quienes les atacaban en sus propias casas. Y finalmente la bestia, Dios envió a Siria y a Babilonia a atacar a su pueblo amado Israel y sacarlos de la tierra prometida. Cosas terribles pasan a causa del pecado. La advertencia de Josué era grave. Él dio la advertencia y la repitió en versículos 15 y 16 de este mismo capítulo, lo que dice: Mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces el furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y pereceréis luego de esta buena tierra que Él os ha dado. Y eso, tristemente, es exactamente lo que pasó a Israel. Obedece a Dios. El mismo mensaje que Josué entregó a Israel, ha entregado a nosotros hoy en día. Leemos ahora versículos 8 a 11, lo que dice: Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues Jehová ha echado delante de vosotros a grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido permanecer delante de vosotros. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros, como Él os dijo. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios. La tercera exhortación de Josué en su discurso es tener fe. El tema principal de este libro es la victoria por medio de la fe. Eso es exactamente lo que Josué promete a los líderes aquí al fin de su vida, la victoria. La victoria para Israel incluía las promesas del pacto de Abraham. Estas eran tierra, hijos, bendición y al principio Emmanuel: yo soy vuestro Dios, vosotros sois
mi pueblo, Dios con nosotros. Y Israel viviría bajo la bendición de Dios, pacíficamente con cosechas abundantes y muchos hijos en la tierra. No dejes que ninguna persona con una mente mundana te dice que hijos son una carga, que no es bueno tener muchos hijos. La Biblia enseña el opuesto de eso, que es bueno tener muchos hijos, que viene de Dios, que es una bendición y es una promesa del pacto de Abraham para Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Pacto, no estas mismas promesas son nuestras, sino son espirituales. No es paz de nuestros enemigos en la tierra como era paz para Israel en la tierra prometida. Ahora es paz en el corazón. No está turbado en medio de las pruebas y tribulaciones y persecución que hay en la vida cristiana. También es que nosotros somos hijos espirituales de Dios. No es que Dios hoy en día promete a darnos 10 o 15 hijos como una bendición. Ahora es que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros y por medio de tener fe en Él, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe. Y la tierra de Canaán, donde Israel no es nuestra tierra. Nuestra tierra es Canaán espiritual, la nueva Jerusalén, el reposo eterno, la cual nosotros también heredamos por medio de la fe. Esfuérzate, tenga fe en Dios, es el mensaje de Josué al fin de su vida. Voy a mencionar versículo 10, lo que leímos. Muchos pastores, la mayoría son pentecostales o carismáticos, aplican versículo 10 a su propia vida. Yo he escuchado esto. Dicen que Dios está cumpliendo su profecía cuando hace huir sus adversarios. Si lees comentarios más antiguos, ellos aplican esta profecía a Sansón en Jueces 15:15, lo que dice: y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y tomóla e hirió con ella a 1,000 hombres. Israel no guardó el pacto y la ira de Dios cayó sobre ellos. Actualmente viven en ceguera y según el apóstol Pablo en el libro de Romanos, los judíos no son nuestros amigos, sino nuestros enemigos. Ellos odian a Jesús. Pero Dios ha hecho un nuevo pacto. Y es interesante leer con quién Dios hizo este pacto. Abre la Biblia a Jeremías capítulo 31 y vamos a leer versículos 31 y 32. Lo que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios hizo su pacto con Jacob, con Judá, nuevo pacto. Nosotros somos miembros del nuevo pacto. Nosotros somos miembros de Jacob, de Judá. Nosotros somos miembros de Israel, porque Israel es la iglesia es Israel. Esta es la enseñanza en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Pero más que esto, dice aquí que ellos, Israel, quebraron el pacto de Dios. Ellos cometieron fornicación espiritual. Nosotros tampoco queremos cometer fornicación espiritual por unirnos con el mundo, como Israel se juntó con la gente malvada en Canaán. Este es un segundo enfoque de Josué en este discurso al fin de su vida. Salmo 1:1, podemos leer esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice no sentarse bajo la instrucción de los malvados. Esto incluye enviar nuestros hijos a escuelas y colegios donde los incrédulos les están enseñando. No caminas con las personas del mundo con amistad. Esto no es sabio porque su maldad tendrá un efecto negativo en tu bienestar espiritual. No te pares con ellos en la esquina, conversando con ellos, pasando tiempo con ellos, comiendo en un restaurante. Esto no es lo que hace el hombre bienaventurado. Pablo también advierte no unir con ellos en el matrimonio. Podemos leer 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Estas cosas nos hacen alejar de Dios, crean problemas y aún infidelidad. El enfoque principal de Josué en su discurso en capítulo 23 es hacia la fidelidad. Acuérdate lo que Dios hizo por su pueblo escogido. Acuérdate de su fidelidad en dar todo lo que había prometido en su pacto. Más que esto para nosotros, acuérdate de tu Señor. Refleja, medita en su vida, en su muerte. Todos debemos meditar en los actos grandes de la salvación. Leemos sobre los hombres grandes de la fe anteriormente, quien andaba en el jardín, andaba por el río, andaba en el bosque, para meditar sobre estas cosas. La vida de Cristo en la tierra, su sufrimiento y muerte, su poder sobre la muerte en su resurrección, su sesión actual en el trono de David en el cielo como el rey y su intercesión como nuestro sacerdote, entre muchas cosas más. Fidelidad, obediencia y recuerdo son 3 claves a la victoria en la vida cristiana. Déjanos llevar las palabras de Josué con nosotros mientras vivimos en el mundo buscando la santidad y la justicia. Oremos.